Francisco a Diario, un camino de hermanos. Abrimos la puerta a una nueva edición de Francisco a Diario. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hola, Ceci. ¿Cómo estás, Cristian? Abrimos la puerta e invitamos a entrar a todos los que nos van acompañando fielmente semana tras semana. Hablamos de nuestros amigos del canal de YouTube, los que nos pueden escuchar y recibir a través de Radio María Argentina y los que nos reciben a través de la televisión de cable. En este espacio en el cual queremos compartir las palabras, los gestos, los discursos del Papa Francisco que nos van ayudando a construir una verdadera comunidad de hermanos. Les adelantamos lo que tenemos para la edición de hoy. Viaje de reconciliación. Compartimos algunos gestos y discursos, especialmente con pueblos originarios, de la visita del Papa Francisco a Canadá. Jornada Mundial de los Abuelos. El Santo Padre recordó en este día la importancia y la necesidad del encuentro entre generaciones. Caminar juntos. Repasamos el mensaje del Papa para el segundo Congreso Panafricano sobre Teología, Sociedad y Vida Pastoral. Quédate con nosotros. En Francisco a Diario hay mucho más. Durante el vuelo que lo transportó de Roma a Canadá, el Papa Francisco rezó la oración del Ángelus, como es habitual, y en este caso lo hizo junto a los periodistas que acompañaban el viaje en avión. Por primera vez, el Papa Francisco, en vez de subir la escalera hacia el avión, fue transportado a través de un ascensor. Sin embargo, ya dentro del avión, saludó en los pasillos a los periodistas. Antes de saludar personalmente a cada uno de los periodistas, el Papa les agradeció por su servicio y advirtió que la visita a Canadá es un viaje penitencial. Recordemos que en este viaje que realizó el Papa se reunió con miembros de grupos indígenas canadienses sobrevivientes de abusos en escuelas residenciales y católicos. En el vuelo que lo trasladó desde Roma a Canadá, el Papa Francisco recordó la Jornada Mundial de los Abuelos y los Adultos Mayores. En este contexto, él nos hizo hincapié en la importancia del vínculo entre los abuelos y sus nietos, como también de los ancianos con las jóvenes generaciones. El 24 de julio se conmemoró la segunda Jornada Mundial de los Abuelos y las Personas Mayores, y el Papa Francisco lo recordó durante el vuelo que lo trasladaba desde Roma a Canadá. En diálogo con los periodistas que lo acompañaban en el avión, Francisco destacó que hoy necesitamos volver a los abuelos en el sentido de que los jóvenes deben tener contacto con sus abuelos, volver a ellos, volver a sus raíces para llevarlas adelante como el árbol que toma fuerza de sus raíces y la lleva adelante en flores y frutos. En esta línea, el Papa citó una frase de un poeta argentino, Francisco Luis Bernardes: todo lo que el árbol tiene de flor le viene de lo que tiene de entierro, que son los abuelos. También les contamos en Francisco a Diario que el Santo Padre recibió en audiencia a los miembros de los capítulos generales de la Orden de la Madre de Dios, de la Orden Basiliana de San Josafat y de la Congregación de la Misión. Durante este encuentro, Francisco dirigió a los presentes un extenso discurso en el que, entre otros, abordó dos temas de actualidad. Estamos hablando de la guerra en Ucrania y de la lucha contra la pederastia. Sobre los ataques rusos a Ucrania, el Papa manifestó que a menudo piensa que uno de los mayores peligros actuales es olvidar el drama de Ucrania. Por eso, renovó su cercanía con el pueblo ucraniano que está pasando por el martirio. El segundo asunto que el pontífice abordó fue el flagelo de los abusos a menores cometidos por los clérigos. Al respecto, pidió que, por favor, se recuerde bien que se deben tener tolerancia cero en los abusos a menores o personas con discapacidad. El Papa también pidió que no se esconda esta realidad y que se denuncie. Asimismo, Francisco también exhortó a los religiosos a evangelizar,
a no hacer proselitismo y a no olvidar la importancia de tener tiempo para la adoración del Señor. Desde el punto de vista de la evangelización, no sirven las propuestas místicas sin un fuerte compromiso social y misionero, ni los discursos y las prácticas sociales y pastorales sin una espiritualidad que transforme el corazón. El testimonio de los santos y de las santas confirma que siempre es necesario cultivar un espacio interior que dé sentido cristiano al compromiso y a la actividad. Voi fate preghiera di adorazione? Y déjenme hacerles una pregunta. ¿Ustedes hacen oración de adoración? ¿O han olvidado lo que significa adorar? Adorar. Piensen en esto, en la gratuidad de la adoración. Creo que en nuestra época existe el peligro de olvidar esto. Yo hago adoración. ¿Sé lo que es adorar? Cada uno, por favor, se responde a sí mismo. Io so cosa è adorare. Ognuno si risponda, per favore, a se stesso. No te vayas, enseguida continuamos con más Francisco a Diario. Continuamos en Francisco a Diario y seguimos repasando los ecos de su presencia en Canadá. En este contexto, en el marco de su visita, él se encontró con los indígenas de las primeras naciones. Allí comenzó esta peregrinación penitencial. En su discurso pidió perdón por lo sucedido con los niños nativos en las escuelas residenciales. Les agradezco por haber hecho que todo esto entrara en mi corazón, por haber expresado el peso que llevaban dentro, por haber compartido conmigo esta memoria sangrante. Y hoy estoy aquí en esta tierra que junto a una memoria antigua custodia las cicatrices de heridas todavía abiertas. Me encuentro entre ustedes porque el primer paso de esta peregrinación penitencial es el de renovar mi pedido de perdón y decirles de todo corazón que estoy profundamente dolido. Pido perdón por la manera en la que lamentablemente muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas. Estoy dolido. Pido perdón en particular por el modo en que muchos miembros de la Iglesia y de las comunidades religiosas cooperaron, también por medio de la indiferencia, en esos proyectos de destrucción cultural y asimilaron forzadas de los gobiernos de la época que finalizaron en el sistema de las escuelas residenciales. Continuamos, Ceci, repasando tal cual. La visita del Papa Francisco a Canadá y en su tercer día de visita
Santo Padre recorrió el estadio de la ciudad de Edmonton, en donde se congregó cerca de 50.000 personas. Y en ese lugar Francisco celebró una multitudinaria misa que coincidió con la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, que son los abuelos de Jesús. En este contexto, Francisco alentó a custodiar la riqueza que recibimos de nuestros abuelos. El Santo Padre aseguró que es necesario custodiar ese bagaje cultural y espiritual para hacer frente a la niebla del olvido que asalta nuestros tiempos vertiginosos. En su homilía, el pontífice destacó que, gracias a nuestros abuelos, recibimos una caricia de parte de la historia. Caricia que nos precedió y aprendimos que la bondad, la ternura y la sabiduría son raíces firmes de la humanidad. Hermanos y hermanas, esto también vale para nosotros. Nuestros predecesores nos transmitieron una pasión, una fuerza y un anhelo, un fuego que nos corresponde reavivar. No se trata de custodiar cenizas, sino de reavivar el fuego que ellos encendieron. Nuestros abuelos y nuestros mayores deseaban ver un mundo más justo, más fraternal, más solidario y lucharnos por darnos un futuro. Ahora nos toca a nosotros no decepcionarlos. Nos toca hacernos cargo de esta tradición que recibimos, porque la tradición es la fe viva de nuestros muertos. Por favor, no la convirtamos en tradicionalismo, que es la fe muerta de los vivientes, como dijo un pensador. Respaldados por ellos, por nuestros mayores, que son nuestras raíces, nos corresponde a nosotros dar fruto. Nosotros somos las ramas que deben florecer y producir nuevas semillas en la historia. Así pues, hagámonos una pregunta concreta. Ante la historia de salvación a la que yo pertenezco y frente a quienes me han precedido y amado, ¿qué hago? Si tengo un papel único e insustituible en la historia, ¿qué huella estoy dejando en mi camino? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy dejando a los que me siguen? ¿Qué estoy dando de mí? Muchas veces la vida se mide por el dinero que se gana, por la carrera que se realiza, por el éxito y la consideración que se recibe de los demás. Pero estos no son criterios generativos. La pregunta es, ¿estoy generando? ¿Estoy generando vida? ¿Estoy difundiendo en la historia un amor nuevo y renovado? ¿Anuncio el Evangelio allí donde vivo? ¿Sirvo a alguien gratuitamente como hicieron conmigo los que me precedieron? ¿Qué estoy haciendo por mi iglesia, por mi ciudad, por mi sociedad? Hermanas y hermanos, es fácil criticar, pero el Señor no quiere que seamos críticos con el sistema, no quiere que seamos cerrados, no quiere que seamos de los que retroceden, de los que se echan atrás, como dijo el autor de la carta a los Hebreos, sino nos quiere artesanos de una historia nueva, tejedores de esperanza, constructores de futuro, artífices de paz.
En Canadá, el Papa Francisco finalizó su estancia en Edmonton participando de la tradicional peregrinación de las comunidades indígenas al lago de Santa Ana. Esto queda a 72 kilómetros de la ciudad canadiense. Esta peregrinación dedicada a la Madre de María es uno de los encuentros espirituales más importantes para los fieles de América del Norte. En el lugar, Francisco celebró la liturgia de la palabra y subrayó que en ese lago de Dios se puede sentir el latido coral de un pueblo peregrino, de generaciones que se han puesto en camino hacia el Señor para experimentar su obra de sanación. Pienso en las abuelas que están aquí con nosotros, tantas. Queridas abuelas, sus corazones son fuentes de las que surge el agua viva de la fe, con la que han apagado la sed de hijos y nietos. Me admira el papel vital de la mujer en las comunidades indígenas. Ocupan un puesto de mucho relieve en cuanto a fuentes benditas de vida, no solo física, sino también espiritual. Y pensando en sus cocum, pienso en mi abuela. De ella recibí el primer anuncio de la fe y aprendí que el Evangelio se transmite así, a través de la ternura del cuidado y la sabiduría de la vida. La fe raramente nace leyendo un libro, nosotros solos en un salón, sino que se difunde en un clima familiar, se transmite en la lengua de las madres, con el dulce canto dialectal de las abuelas. Me alegra ver aquí a tantos abuelos y bisabuelos. Gracias, se los agradezco. Y quisiera decir a cuantos tienen ancianos en su casa, en la familia, tienen un tesoro. Custodian entre sus muros una fuente de vida. Por favor, háganse cargo de ellos como de la herencia más valiosa para amar y custodiar. Hermanos, hermanas, todos nosotros necesitamos de la sanación de Jesús, médico de las almas y de los cuerpos. Señor, como la gente a la orilla del mar de Galilea no tenía miedo de clamar por sus necesidades, también nosotros, Señor, esta tarde acudimos a ti con el dolor que llevamos dentro. Te traemos nuestra aridez y nuestras dificultades. Te traemos los traumas de la violencia padecida por nuestros hermanos y hermanas indígenas. En este lugar bendito, donde reinan la armonía y la paz, te presentamos las disonancias de nuestra historia, los terribles efectos de la colonización, el dolor imborrable de tantas familias, abuelos y niños. Señor, ayúdanos a sanar nuestras heridas. Sabemos que esto requiere esfuerzo, cuidado y hechos concretos de nuestra parte. Pero sabemos también, Señor, que solo no lo podemos hacer. Nos confiamos a ti y a la intercesión de tu madre y de tu abuela. El Papa Francisco envió un videomensaje a la Red Católica Panafricana de Teología y Pastoral. El mensaje llega con ocasión del segundo Congreso Católico Panafricano de Teología, Sociedad y Vida Pastoral. Es un signo de esperanza que teólogos, laicos, sacerdotes, religiosos, religiosas, obispos hayan tomado la iniciativa de caminar juntos. Estas son las palabras del Papa Francisco en un video mensaje a la Red Católica Panafricana de Teología y Pastoral que efectuó su segundo congreso en Nairobi, Kenia, en la Universidad Católica del Este de África. El Papa también recordó sus visitas a África, en las que siempre le ha impresionado la fe y resiliencia de esos pueblos. Para el obispo de Roma,
La sabiduría de los ancestros africanos nos recuerda que las montañas nunca se encuentran, pero la gente sí. Sigamos adelante, juntos, acompañándonos, ayudándonos y creciendo juntos, fue el aliento de Francisco. Juntarse para discernir qué nos dice Dios hoy, no solo para atender las necesidades desafiantes, ciertamente, sino también para hacer realidad los sueños africanos, sueños sociales, culturales, ecológicos, eclesiales. Y esto ya es señal de una iglesia africana en salida. Sigan adelante. En mis visitas a África siempre me ha impresionado la fe y la resiliencia de esos pueblos. Como comenté durante mi viaje a la República Centroafricana en 2015, África siempre nos sorprende. Hagan surgir lo mejor de ustedes en estas reflexiones para que sea sorpresa, para que nazca esa creación africana que nos da una sorpresa a todos, porque África es poesía. La sabiduría de los ancestros africanos nos recuerda para esta importante convocatoria que las montañas nunca se encuentran, pero la gente sí. Sigamos adelante, juntos, acompañándonos, ayudándonos y creciendo juntos. Que una teología sapiencial como la que ustedes proponen sea la buena noticia de misericordia para los pobres y alimenta a las personas y comunidades en su lucha por la vida, la paz y la esperanza. Les invitamos, Ceci, a que podamos recoger la red que hemos lanzado en este mar, ¿no? De tantas cosas que el Papa nos ha dejado con sus gestos y con sus palabras. Y han sido muy elocuentes los gestos y las palabras que ha tenido en su viaje a Canadá, en este pedido de perdón en nombre de la Iglesia por todo lo doloroso que han sufrido los pueblos indígenas de este lugar, y también el reconocimiento por parte del Papa de lo que ha sido las abuelas y las madres, parte de ese pueblo, como una gran riqueza, y él decía, abuelas y madres encargadas de curar y sanar las heridas del alma. Un verdadero camino sinodal de cercanía que el Papa nos muestra con sus gestos. Palabras justas, diría yo, que se unen también en sintonía a lo que escuchamos en torno al Congreso Panafricano, cuando Francisco hacía mención de la sabiduría ancestral del pueblo africano, ¿no? Él decía, según este proverbio, las montañas nunca se juntan, pero la gente sí. Y es toda una invitación al encuentro, como bien decías, Cristian, a la sinodalidad y a buscar puntos de diálogo y de reconciliación en común. Nosotros queremos seguir caminando juntos, junto a ustedes también. Por eso los esperamos la próxima semana aquí en Francisco Diario. Un verdadero camino de hermanos.